¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Yo soy Tatán para servirles. Pues ya estamos en esta nueva sección que ya ve que no tenemos a nuestro amigo Chevo, pero todo sea por él y vamos a salir adelante y pues a sacar el programa que era lo que él hubiera querido, ¿verdad? Les quiero presentar a un buen amigo, es buen amigo de mi tío Chevo. Se los quiero presentar porque ya teníamos esta entrevista, ya la teníamos programada con él, pero pues ya saben lo que pasó y pues ya no se pudo hacer. Pero pues eso es lo de menos y a seguir adelante. Entonces les quiero presentar al doctor. Él viene directamente de Ciudad Guzmán. Ya ahorita nos va a decir su especialidad y lo que se dedica. Y ya nos va a hablar un poco de su tema. No les quiero comentar nada. Que él se encargue, que él es el especialista. Yo nomás vengo a interrumpirlo y a pasar unas cuantas preguntitas. Entonces se los presento. Hola, soy el doctor Khan. Yo más que nada me especializo en enfermedades raras, cosas muy raras o cosas que de plano sean incurables. Sí. Después de que los especialistas digan no hay nada más que hacer o empiecen con sus tratamientos de mentira, les digo, ¿sabes qué? Siempre hay algo que hacer. Siempre hay una segunda opción, ¿verdad? Así es. Así es, médico. Pues entonces, ¿de qué el tema? ¿De qué vamos a empezar a platicar? Y pues, a empezar vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Pero, bueno, ¿en qué nos vamos a especializar? Hoy se hace público el libro de la cura del cáncer. Perfecto. Hoy lo hacemos porque me quedé picado con los libros de Frank Suárez, que en paz descanse. También. Pero casualmente él se cayó misteriosamente de un piso alto, sí, en la cúspide de su carrera, un día antes de publicar el libro. O eran 2 días, no recuerdo bien. Como cosa rara. Sí, eso. Él en un episodio también dice, esas gentes corren peligro, se caen donde no deben. Qué casualidad, ¿eh? Aparecen donde no deben. Cosas así. Sí. Pero yo siempre tengo un lema, no pueden matarnos a todos. Eso sí. Y no pueden matar a los muertos. Claro. Oiga, ¿quién fue el que escribió este libro? Yo mismo. ¿Usted mismo lo escribió? ¿El nombre es el sobre la cura del cáncer o qué nombre tiene? El libro es Cáncer. Secretos del cáncer se llama el libro. La cura, el eslabón es la cura y el eslabón perdido y censurado. Okay. Más que nada es eso. Entonces usted es el autor. Sí. ¿Y cómo fue que lo hizo? De la nada. Bueno, la historia fue muy triste. Lo perdí todo. Llegué a una edad más avanzada. Me di cuenta que no pude ser modelo como quería, ni atleta olímpico como quería, ni tampoco pude tener mi propio restaurante, ser un chef con un gran restaurante. Solo era un doctor de segunda para muchos. Entonces, no pude tener mi cadena de bares. No salían las cosas. Nunca salieron. Como usted lo quería. No, nunca. Sus planes, pues. Y me di cuenta que pues este mundo pues es una granja de sufrimiento humano, la verdad. Eso sí. Y dije, bueno, quien quiera que haya hecho este sistema diseñado para ser tan horrible, espantoso y tortuoso, me dije a mí mismo que habíamos que cambiar eso. Sí, no como tal, como un héroe, ni la humanidad no es así la gran cosa como para que tu muerte significa que va a cambiar el mundo. Este mundo no es tan elemental. Entonces un día, después de yo recibí un tratamiento que no debía recibir, me puse a leer. Yo estaba ya en mi lecho de muerte. Sí. Ya había aceptado mi muerte. Me habían dejado como perro en un terreno a que me muriera ahí. Y cuando viví, me hice la pregunta, ¿por qué diablos existen estos tratamientos tan mal hechos? Ahí fue donde realmente el sistema creó un monstruo que no se iba a dejar encadenar. Y que nada lo va a parar. Me pusieron trabas de todo tipo. Pero el libro ya lo pude acabar. Lo acabé el lunes pasado a las 4 de la mañana. 4:12. A esa hora lo acabé. Y entre pacientes que tuve, empecé a hacer pruebas. Una terapia, otra tras otra.
Y lo que más noté es que cierta combinación fue lo que hizo que hasta las metaplasias, que no son cánceres todavía, se curaran en 2 meses y no en 4, 7, 8 meses. Sí. Entonces, quistes, todo eso, empecé a curarlos. Es cuestión de 6 semanas para ver que de plano se van. ¿Qué fue lo que usted siente que ha desencadenado todo eso que nos está platicando? Sí. O agregándole algo más. Pues la verdad no. Solo Siente como que esa situación fue la que... estaba solo, muriéndome, con secuelas de un mal tratamiento. Como siempre, mentiras de especialistas de corbata. Sí. Y me dijeron que ya no había nada que hacer conmigo. Era todo lo que se podía hacer. Y mentiras de siempre, que los especialistas siempre tienen. Entonces, me dije a mí mismo, no. O sea, ¿has escuchado la canción de I Will Not Die, I Will Survive? No lo he escuchado. Yeah. Es de Three Days Grace. Hay que escucharla, hermano. Es muy buena. Dicen, yo no voy a morir, yo voy a sobrevivir hasta estar a tu lado. Es en inglés, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Entonces, prácticamente, cuando hasta mis propios amigos me traicionaron, buscaron la forma de robarme dinero, robarle a mis padres, robarle a mi familia. Aprovechándose de la situación. Así en mis restos y ruinas aprovecharon de carroñeros. Mucha gente. Sí, sí, es que es ley de la vida. A veces hay que juntar los pedazos. Solo que yo no tenía manos para juntar los míos. Es la única diferencia. 3. Me tocó comprender que los especialistas en realidad dan sus tratamientos en base a lo que les obligan a aprender. En realidad solo son técnicos en guías. No son verdaderos lumbreras grandes. Pero en sí, entonces, cuando le pasó todo eso, eso conlleva la inspiración que tomó a hacer el libro, a llevar ese como ese tipo de, ¿qué se le diría? Como tratamiento. No sabía si había desayunado o no, si había cenado o no, si era de día o noche. Ni sabía qué día de la semana o del mes era. Simplemente estaba en una cueva oscura y se me ocurrió. ¿Por qué? O sea, El de la nada. Sí, de la nada salí, de la nada emergí y de la nada se me ocurrió. Y no lo creía posible. Me trataban siempre como un doctor de segunda y no me creí capaz de encontrar la cura del cáncer, pues, hasta que me puse manos a la obra. Y ahora sí que viene la pregunta más interesante de toda esta conversación. Dígame. ¿Cómo estuvo que descubrió la cura del cáncer? Ahí mismo en la cueva, ok. Pero, ¿cómo fue ese proceso de la cura? Una pregunta tras otra. Preguntando se llega a Roma. Ándale. Simplemente. ¿Cómo estuvo? Yo me dije, a ver, ¿cómo es cancerígenas? Ya había curado enfermedades raras. Sí. Ya había curado enfermedades genéticas. Yo ya fabrico hormonas, suplementos, asociado pues a una empresa a eso. Sí. Y aparte yo ya hacía las cremas dermatológicas. Yo mando a pedir de China los ingredientes a granel, hago una crema especial, se echa el ingrediente que se elige para aclarar o incluso para melanomas malignos. Sí. Y cabum, funcionan mucho mejor que las cremas que valen miles y miles de pesos. Entonces es una crema prácticamente. No. Se ingiere. Entonces en base a eso yo dije, a ver, ¿por qué se les complica tanto curar un cáncer? O sea, a ver. ¿Por qué a todos se les complica? Así es, ¿por qué tanto show? ¿Por qué tanto argüende? Y aparte, yo he visto muchos jóvenes tras ponerse las vacunas de Pfizer, sí, Johnson y AstraZeneca, morirse de infartos o desarrollar cánceres. Específicamente las vacunas anglosajonas, estadounidenses, canadienses y inglesas. Y europeas. ¿Por qué los que se ponían CanSino y Sputnik y demás vacunas chinas, sí, e hindúes no desarrollaban cáncer y tampoco desarrollaban infartos al miocardio? ¿Por qué? Debe de haber un compuesto ahí clave que nadie está prestando atención. Uno de esos fue el grafeno, el mercurio
Y el aluminio en el que conservan los anglosajones, los gringos, sus vacunas. Básicamente sus vacunas es echar un cóctel de tóxicos y de ahí la vacuna. Sí, pues al final de cuentas era la vacuna, ¿no? No, en mi libro ahí relato todo eso. El negocio no era que se murieran los jóvenes. Sí, ese era el negocio. Y el negocio está que el grafeno y lo que es polonio y plomo pueden destruir las mitocondrias. Las mitocondrias liberan una sustancia que se llama cardiolipina y eso daña el corazón bastante y daña las células. Si la célula logra sobrevivir y mutar los mecanismos ATM, P53 hasta las caspasas y ubiquitinas, una cascada grandísima. Esa cascada, si la logra burlar, esa célula se hace inmortal y empieza a operar de una manera en modo supervivencia. Deja de hacer un metabolismo aeróbico, pasa a un metabolismo anaerobio. De ahí viene la pregunta, ¿cómo funciona ese metabolismo anaerobio? Y una cosa me fue llevando a la otra. En realidad, la razón por la que los cánceres están aumentando bastante en jóvenes y infartos al miocardio son las vacunas de COVID. Que sean gringas o anglosajonas, inglesas. No, me la tumbaron. Ya me tumbaron en Insta. ¿En vivo? Estos van rápido. Van rápido. Así pasa siempre, cuando las cosas que son importantes, que interesan a la gente. Sí. Es cuando más lo hacen de todos. Pues es que se entiende, porque en sí también es para ellos. Ya me tumbaron en Insta. Es un negocio que ellos quieren hacer. Pues mira que nos vemos mejor sin luz, ¿no? A ver, ahí está un cáliz, ¿eh? Hinata se unió. Esa era mía. Lo pararon en seco, para empezar. Y no me dejan subirlo. Sí. ¿Ya no te dejan volver a poner en vivo? A ver, cálalo. Una disculpa, muchachos. Estábamos hablando de la cura del cáncer. Pero Instagram nos paró el en vivo así. A ver. Y entonces, médico, ¿en qué consiste su tratamiento? ¿El tratamiento que usted nos recomienda o el que usted maneja? Voy a secreto, pero sí voy a hablar una buena parte de ello. Un resumen por ahí. Se habla. Está bien, usted platíquenos. Aquí el programa es suyo. La tasa de curación la calculamos entre un 80 a 90% de éxito. Excepto en leucemias. Ahí funciona otro sistema diferente. ¿Cómo? Como por lo general, el sistema nervioso, cuando está muy alcalino, el paciente está muy ansioso. Y el sistema inmune pelea mucho más. Sí. En el aspecto de estar y secretas más cortisol, que eso también te daña. Cuando estás en pH ácido, tienes sueño, entonces, pero puedes tener aspiraciones violentas. Bueno, yo prefiero que el paciente en la noche esté un poco ácido. ¿Por qué? Para que pueda descansar y reposar bien. Otro aspecto. Los pacientes con cáncer, por alguna razón, dejan de producir melatonina, la hormona del sueño. Ya teniendo el cáncer, pues. O los que están empezando. O los que están desarrollando metaplasia, tumoraciones. Segundo aspecto. Los pacientes con el pH ácido, aparte de que están, así como la palabra, relajados, concha, su sistema de regeneración aumenta mucho. La síntesis de aminoácidos aumenta bastante. No es tan bueno acidificar el pH del cuerpo, pero sí es necesario que esté ligeramente ácido. En el día que ocupas la vitalidad, hay que alcalinizarlo. Y alcalinizándolo, se vuelve antidepresivo el paciente. Pero el sistema inmune realmente no se regenera tan rápido en un pH alcalino.
La reconstrucción empieza en el pH ácido. Cuando empieza el parasimpático, está relajado. Eso le llamamos sistema nervioso excitado o pasivo, como decía Frank Suárez. Nosotros decimos más simpático, parasimpático en el gremio médico. Él quiso hacerlo de una forma que la población lo entendiera. Que se entendiera sobre todo, ¿verdad? Así es. Y en la leucemia no nos conviene tener un paciente con una característica de pH tan alcalino. Ahí sí las reglas cambian bastante. ¿Por qué? Porque los trastornos mieloproliferativos por lo general actúan un poco distinto, esos tumores. Entonces, las reglas de un tumor en un órgano no aplican en el sistema, en todo lo que conlleva la hematología. No aplica como tal. Ahí sí hice algunos cambios. El segundo libro ya está enfocado en esos trastornos, pero no está acabado. Está casi acabado. Primero lo otro que ya está. El primero es el de tumores. Primero es la cura de tumores que no sean relacionados a sangre. En todo eso que nos platica, ¿cree que la gente lo hacía como enfocándose en el milagro? ¿O que todos están enfocados en una sola cosa, apostándolo como milagroso? Sí. ¿O cómo lo ve ahí? A eso voy con las mentiras de los especialistas. Sí. Un especialista te va a decir, yo soy nefrólogo, y ahí está. Soy el más chingón en nefrología, y así. Oye, pues me duele esta. No es mi asunto, yo no sé. Pum. La incapacidad que tienen para correlacionar los problemas. Y es un sistema educativo que nos ha enseñado a pensar solamente en 2 dimensiones. Lineal. Pero la mayoría de aparatos y sistemas tienen 2 reglas. Siempre la tendencia a estar interconectados, y cuando un aparato o sistema se vuelve demasiado complejo, tiende a autocolapsarse. Entonces son 2 reglas indispensables en las leyes de aparatos y sistemas. Entonces, la gente, por ejemplo, hay un sujeto que tuvo cáncer de próstata, que se está tratando con licopeno y con ortiga, una especie de extracto de ortiga intravenosa. Y sus tumores, a pesar de que ya hicieron metástasis total, se está revirtiendo. Pero él solo está atenido a eso. Son 32 puntos con los que yo abordo el cáncer. 32 puntos. O sea, no es como los oncólogos que te dan la quimioterapia y esa misma tarde te dan de comer pan con frijoles. Puro gluten y demás antinutrientes, que no todo es gluten. Hay antinutrientes también que dañan bastante el intestino. Y el frijol resulta que no fue remojado 12 horas antes e inflama demasiado. Entonces, dices, o sea, yo veía los servicios de oncología y decía, ¿por qué le dan de comer esto si está media quimioterapia? O sea, ¿para qué estudian especialidades si no saben hacer lo más básico e importante de todo? Claro. Y pues así son las cosas. Yo veía que los pacientes de cáncer, los oncólogos los agarraban, ya no los soltaban. Los pacientes comenzaban con tratamientos demasiado citotóxicos, puros alquilantes. Y si no sobrevivían ya, un inhibidor de tirosina quinasa. Y hasta que te mueras con eso. Órale. Oye, ¿qué esto qué? No sé, no es mi área. Oye, doctor, no es mi área. Los especialistas están mal hechos. ¿Qué es lo más difícil o qué es lo mejor, lo más difícil, no sé, que te has encontrado en el camino? ¿O qué es lo que te has encontrado más bien dentro del camino? Lo más difícil fue vivir. Siempre va a ser lo más difícil. Sí. Te pasan cosas y tienes que seguir viviendo. Ay, hijo de su madre, eso ha sido muy pesado. Lo más difícil, ¿verdad? Sí, lo más difícil es seguir vivo. Tuve trabas, poquito de persecución, pero así solo aferrado en la cueva, me aventé el libro de la nada. Ninguna universidad, instituto me quiso para maestrías, ni empresas. No te pusieron ningún apoyo. Nadie. Esto lo hice por mis agallas.
Solo, sin ayuda de nadie y con un montón de gente estorbándome. Como siempre. Así que lo más bonito también que me encontré es que no estaba tan difícil curar los cánceres. Es eso de las logias o grupos de poder, sectas. ¿Qué tan cierto es eso? De Soma, pues. Ay, jole. Mira, te voy a decir cómo funciona el mundo. Está Yahvé, Saturno, Cronos, Anu, como le quieras llamar, que es el dios maligno. Él muestra su maravilla, maravilló a gente mala. Esa gente mala manipula a otros con poderes sobrenaturales, que en realidad todo ser humano podemos hacer grandes proezas. Y inventaron logias de control. Masones, Illuminatis, los de la Orden de David, o era de Salomón, no me acuerdo. Como sea, son corruptos. Son lo mismo. Todos obedecen al demiurgo, al falso dios, a Yahvé, el dios de los judíos. Entonces, esas logias tienen a sus logias esclavas, que les llaman ganado o animales los judíos. No puedes ser tú directivo de un hospital, de una escuela o de ninguna institución si no eres masón. Es imposible, está prohibido en este país. Tienes que ser un cerdo masón corrupto y calenturiento y vicioso, porque si no eres vicioso, no van a tener de dónde agarrarte. Sí, ocupas. Entonces, la misma logia sabe quién es la palabra puerco y lo suben de directivo, porque saben su debilidad. Entonces, ahí le encuentran siempre su cola. Sí, saben que los pueden controlar con eso. ¿Eh? Así es. ¿Y qué tanto controlan en ese sector? Todo. ¿O qué sectores Todo. controlan? ¿Todo? Todo. ¿De plano? ¿Nada? Todo. Mira, número 1, en tráfico de niños. Sí. ¿Quiénes son? Los Windsor, la casa real inglesa. Número 2, la casa Trudeau, de Justin Trudeau. Número 3, la familia Clinton. Número 4, los jesuitas, en el tráfico de niños. Sí. Número 5, una familia árabe que no recuerdo el nombre, que también les encanta ese negocio. Entonces imagínate ese grado. Los Illuminati controlan la música y el entretenimiento. Los masones controlan la ley, a los jueces, la política y las instituciones. Y los jesuitas los bienes raíces. Pues todo. Entonces, y entre todos tienen algo en común. El gusto por las personas no muy grandes de edad, por no decir PDF. Sí. Eso es lo que los une. Es lo que tienen en común. Así es, la PDF es lo que los une. Y en cuestión de la oncología y cancerología, ¿qué tienen de implicados ellos con estas? Bueno, arriba están las familias. ¿Quiénes controlan las instituciones de salud? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Los masones. Sí. ¿Quiénes son gatos de los judíos? Los masones. ¿Qué van a hacer? Obedecer a todo lo que esas familias judías farmacéuticas digan. A todo, sin excepción. Ahí no hay excepciones. Sí. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En COVID, esta explicación casi a nadie se la doy. La OMS quitó ivermectina. Pues la ivermectina hacía lento los canales de cloro y dañaba a los parásitos y hongos que producían metaloproteasas, proteinasas. Esas cosas se inflaman y destruyen tejidos. Entonces, no había nada de malo que tomaran ivermectina. En su lugar, quitaron el interferón 2 y el interferón 1, que lo sacamos de la equinacia y del té de manzanilla, que ayuda al sistema inmune a luchar contra los virus, especialmente virus. ¿Qué es lo que encontramos? La OMS nos recomienda que solamente podíamos usar dexametasona. La dexametasona destruye tu sistema inmune, sube los niveles de glucosa,
El COVID tiene 34 receptores de glucoproteínas, con los cuales se podía agarrar de la glucosa para engañar al sistema inmune y seguir migrando otras células y replicándose e invadiendo más. Ese virus, en lugar de haber quedado muerto por la baja de azúcar, condenó una célula a replicar hasta 25,000 réplicas, hasta matarla. Aparte, el COVID impide la muerte de la célula. Entonces, una célula que no murió y quedó mutada por el COVID también se vuelve cancerígena. La dexametasona al final mataba a los pacientes más rápido que cualquier solución. Me digan que, aunque los pacientes se me pongan al brinco y me digan que yo me sentí mejor con la dexametasona, no tienen vista microscópica para ver lo que sucedía adentro. Claro. La dexametasona subía los niveles de azúcar bastante. Entonces, el COVID se agarraba de ese azúcar para seguir engañando al sistema inmune. ¿Qué pasaba? Los tejidos morían. Se hacía algo que se llama estasis venosa, que no fluye bien la sangre de los capilares. Se formaban coágulos y trombos. Los pacientes tenían trombosis pulmonar, especialmente. Entonces, ¿y qué pasó con las empresas farmacéuticas? Cancelaron muchos medicamentos para vender dexametasona. Ese fue su negocio. La dexametasona de un año a otro valía 34 veces más. No en precio, sino en ganancias que lo que tenían antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Entonces, ¿qué pasa con las instituciones masónicas? ¿Haces lo que decimos la ley o te pudres? Quedas como un loco, un inadaptado. Mandamos otros doctores masones de corbatita a atacarte. Buscamos por tu familia o hasta te podemos meter al bote con un paciente trampa en un caso legal. Al cabo los jueces son masones. O sea, Es la misma chingadera. así es. Por eso la magnitud de las cosas son... Pues cuando me preguntaste qué tanto controlan esos grupitos de poder, todos sin excepción. No hay cosa que no controlen. Y entonces, médico, ¿qué es lo que nos explica el libro? ¿Qué nos puede comentar? El libro es el paso a paso para que te cures. Paso por paso. Incluso hice un capítulo de cómo me curaría yo del cáncer por mi cuenta. O sea, Usted solo. ¿eh? Usted solo. Pues. Sí. No se ocupa más. ¿Por qué? Porque la gente se subestima demasiado. Se atienen demasiado a que todo el mundo es mejor que ellos. Y a su vez generan un complejo de inferioridad que lo reenmascaran con un complejo de superioridad. Ah, no, que nadie es mejor que yo. Por dentro nunca es así. Te apuesto, el 97% de oncólogos no se pondrían las quimioterapias que ellos recetan. Bueno, pues claro que no. Se pierde el business ahí. No se las ponen. El 70% no quiere hacerlo. Y más o menos el 96% de pacientes que usaron quimios, el pronóstico no les cambió en etapa 4. No, solo el 4% se les pudo alargar la vida. ¿Cuándo funcionó de mucho? Así es. ¿Y de qué trata la cura del cáncer ahí en el libro? Voy a platicar de la cura. Hora de decir la cura en vivo. Igual les está aventajando porque si no les diría que compraran el libro primero, ¿no? Sí, primero que compren el libro. Sí, pues ya de todo, ¿no? Todavía no está publicado. No. O está en línea. Te lo tienen que pedir directamente. Todavía no lo platique, ¿para qué? Ay, no, pero ahí va. No, es parte del morbo aquí, ¿eh? Así es. A ver, platíquenos un poco aquí. En exclusiva. Cuando me hice la pregunta de cómo opera un cáncer, hay algo que se llama efecto Warburg, que fue un científico alemán, no gringo, alemán. Así que no se dice Warburg, se dice Warburg. Así es. Entonces era alemán. Alemán, no gringo. Alemán, que quede claro. Él explica. Volver a emitir el live. ¿Se corta o qué? Sí. ¿Lista?
En Insta no. En Insta no nos ven. Finalizamos. ¿En qué está? Ah, sí, en el efecto Barbour. En ese efecto, los pacientes tienen las células cancerígenas ya no usan el ciclo de ácido cítrico. Usan el efecto Barbour. Entonces, de una glucosa se puede producir 30 y tantos, 32 a 34 ATPs. Ok, en un efecto normal, para producir el ATP, que es su energía. En un efecto Barbour solamente se produce 2 ATP por cada molécula de glucosa, o sea que es muy ineficiente y mal hecho. Sí. Una célula cancerígena puede consumir de 60 a 800 veces más glucosa, más azúcar, que una célula sana. Entonces, hay ahí unas enzimitas de la piruvato que juegan un papel indispensable, Sí. que aprendí cómo cambiarlas, cómo modificar todo el tablero del juego para que hagan lo que yo ya dictaminé. Lo que yo ya dictaminé es que todo el cuerpo ya no va a usar el ciclo Barbour, no más lactato. Igual las células cancerígenas, se las bloqueo por completo. Entonces, ¿qué pasa? Las células mueren de hambre. Posteriormente hay que engañarlas, hay que meterles el caballo de Troya. Moléculas que se parecen mucho al azúcar, pero son muy tóxicas para las células cancerígenas, no para las sanas. Ya hay quimioterapias, siempre hubo, mas nunca se usaban, porque vas a la cárcel, o no están regularizadas, no esto, no, 1000 trabas para que no se haga. Como siempre. Así es. Oye, retomando lo del tema de las quimioterapias, ¿cuál recomienda usted bueno, yo sé que hay unas que tienen que haber buenas, a lo mejor no, pero ¿cuáles son como las que hay que evitar? ¿Qué quimioterapias hay que evitar? Radioterapias. Para siempre. Ni de broma. La única terapia que todavía tengo en consideración son estas braquiterapias, que es un dispositivo que ya da la radioterapia directa al tumor. Aún así soy muy escéptico en ellas. Yo cambiaría eso por el oscilador de Lakowski. Pero como no es gringo, no funciona científicamente. Claro. Tiene que ser güero, anglosajón o alemán para que sea ciencia. Sí. Si no, no es ciencia. El oscilador de Lakowski dispara ondas Hertz a una frecuencia que destruye la actividad enzimática del cáncer y dispara electrones. El cáncer solamente opera en algo que le llamamos potencial de membrana positivo. Tiene que estar a menos 70. Y las células cancerígenas están a más 20, casi siempre. Entonces, si tú disparas electrones que dan la carga negativa, las células cancerígenas van a parar. Tengo ahí un pariente que hizo un doctorado en eso. Les metía la descarga negativa, las células cancerígenas quedaban quietas. Ya no operaban como cancerígenas. Entonces, yo preferiría 1000 veces el oscilador de Lakowski. Menos exposición a tejido muerto, menos daño a los demás tejidos sanos. Y la mejor parte, no opera bajo los parámetros restrictivos. Y a quimioterapias evitar, te tengo una lista. En lo que es la cormustina, lomustina, busalfán, clorambucil, tiotepa, mitomicina, dactomicina, biomicina, todo lo que sea derivado del platino, carboplatino, cisplatino, oxaliplatino. No, ni de broma. Si en el hospital te quieren poner una quimio que lleve platino,
Salte corriendo de ahí. Corre, huye. Es mejor. Y es etopósido, mitoxantona, doxirubicina, vincristina, platino ya, irinotecan y topotecan, no. De hecho, el etopósido puede causarte una condición muy parecida al VIH. Más que nada al SIDA, más que al VIH, porque el VIH es un virus. El otro es un síndrome de inmunodeficiencia humana por células B. En lugar de células T, las células B, el etopósido destruye eso. El topotecan y el mefalfán, que también es pariente del busulfán. O sea, esos quimios. Cero. Y la mayoría contienen de este tipo. La mayoría de regímenes, Son las que más esquema de elección 1, esquema de elección 2, tienen al menos uno de estos. son las que más tratamos ellos, ¿eh? Una terapia que es la ICE, que es no me acuerdo el primer fármaco, a ver. Eso, cisplatino, etopósido y el otro fármaco que se me olvida. No sé si es irinotecan o algún otro fármaco. Muy querido el ICE por los oncólogos. No,